El primer telegrama que envié desde el campamento decía que había encontrado algo imposible bajo la arena. El segundo telegrama, enviado 3 días después con mi misma letra y mi mismo nombre, decía que todo estaba bien y que regresaríamos pronto. Yo no recuerdo haber escrito ese segundo telegrama. Y sin embargo, la caligrafía era mía. Me llamo Fátima Al-Rashid, tengo 41 años. Y llevo 2 décadas estudiando las formaciones minerales del Gran Desierto Oriental para la Sociedad Real de Ciencias Naturales. He excavado en lugares donde ningún hombre de ciencia había puesto el pie. He catalogado piedras que cantan con el viento y arenas que cambian de color con la luna. Creía haberlo visto todo. Me equivocaba. Aquel otoño de 1903 llegamos a una depresión rocosa que los beduinos de la zona evitaban desde generaciones. La llamaban Bir al-Sakit, el pozo del silencio, aunque allí no había ningún pozo visible. Nuestro guía, un hombre llamado Yusuf que conocía cada duna en 100 kilómetros a la redonda, se negó a acercarse más de lo necesario. Dijo que la tierra de ese lugar no dejaba entrar el sonido, que los pájaros lo rodeaban en vuelo, que hasta el viento parecía apartarse. Yo, con la arrogancia propia de quien ha dedicado su vida a la razón, lo atribuí a supersticiones tribales. Instalé mi campamento a menos de 200 metros del centro de la depresión. La primera noche noté el silencio. No la ausencia de ruido, que es cosa común en el desierto, sino algo distinto, un silencio que se sentía en la piel, como una presión suave en los oídos, similar a la que se experimenta al descender a gran profundidad bajo el agua. Mi ayudante, un joven llamado Rashid Bear, comentó que le zumbaban los oídos desde que cruzamos la última cadena de dunas. Yo no le di importancia. Anoté el fenómeno en mi cuaderno de campo como una curiosidad acústica relacionada con la composición mineral del terreno, tal vez cuarzo, tal vez algún depósito de sal que amortiguara las ondas sonoras. Al amanecer del segundo día encontramos las piedras. Estaban dispuestas en un círculo casi perfecto, semienterradas, de un color gris oscuro que no correspondía a ninguna roca que yo hubiera catalogado antes. Su superficie era lisa, casi pulida, como si el tiempo las hubiera acariciado durante milenios, y sin embargo mostraban grabados, espirales concéntricas, líneas que se repetían con una precisión que no parecía obra de manos primitivas. Al tocarlas sentí un frío que no correspondía a la temperatura del aire, que rondaba los 30 grados incluso a esa hora temprana. Era un frío que subía por los dedos y se instalaba en el antebrazo, como si la piedra absorbiera el calor del cuerpo con una voracidad silenciosa. Rashid quiso fotografiar el círculo completo. Recuerdo el chasquido de la cámara, el olor a pólvora del magnesio al encenderse para el flash, y luego, un instante después, su expresión de desconcierto. Dijo que había visto algo moverse entre las piedras, una sombra que no correspondía a ninguno de nosotros dos. Yo miré. No había nada. Atribuí su percepción al cansancio y al reflejo del sol sobre la arena. Esa noche cené sola, porque Rashid dijo sentirse indispuesto y se retiró temprano a su tienda. Recuerdo el sabor metálico del agua de nuestros odres, un sabor que no había notado antes y que atribuí, erróneamente, a los recipientes de cobre. Recuerdo también que, mientras escribía mis notas junto al fuego, sentí la certeza de que alguien me observaba desde la oscuridad más allá del círculo de luz. No era miedo lo que sentía, exactamente. Era algo más frío, más antiguo, la sensación de ser catalogada, medida, estudiada, como si los papeles se hubieran invertido y yo fuera ahora el objeto de examen. A la mañana siguiente Rashid no despertó a su hora habitual. Cuando entré en su tienda lo encontré sentado, con los ojos abiertos, murmurando algo en un idioma que no reconocí, ni árabe, ni ninguna lengua que hubiera escuchado en mis viajes. Sus pupilas estaban dilatadas de una forma antinatural, y cuando le hablé no dio muestra de reconocerme. Tardó casi 1 hora en volver en sí, y cuando lo hizo, no recordaba nada de lo ocurrido. Solo dijo, con una voz extrañamente calmada para lo que describía, que había soñado que se encontraba en un lugar sin distancia ni tiempo, rodeado de formas que se comunicaban sin palabras, y que una de esas formas le había preguntado, de algún modo que no sabía explicar, que se sentía al ser Rashid Bear. Decidí entonces que debíamos abandonar el campamento. La ciencia exige rigor, pero también exige prudencia, y algo en mi instinto, ese instinto que había aprendido a respetar tras años de trabajo de campo, me decía que estábamos ante algo que superaba mi comprensión y quizás mi capacidad de controlar los acontecimientos.
Pero cuando fui a buscar a Yusuf para ordenar el desmonte de las tiendas, descubrí que los camellos habían desaparecido durante la noche, junto con buena parte de nuestras provisiones de agua. No había huellas. No había rastro de forcejeo ni de robo. Simplemente, no estaban. Estábamos atrapados, al menos hasta que pudiéramos idear un plan para cruzar a pie las decenas de kilómetros hasta el oasis más cercano, algo que sin agua suficiente resultaba, en el mejor de los casos, arriesgado. Fue esa segunda noche cuando escuché la voz por primera vez. No venía de ningún punto concreto del espacio. Era como si emergiera de la propia arena, de las piedras del círculo, del aire mismo que respirábamos. Hablaba en un susurro que, curiosamente, entendía con total claridad, aunque no podría jurar en qué idioma estaba formulado. Decía mi nombre. Decía, Fátima. Decía, queremos entender. Racionalicé lo que escuchaba como un efecto acústico extraordinario, quizás producido por corrientes de aire subterráneas que atravesaban cavidades minerales bajo la superficie, generando resonancias que el cerebro interpretaba como voz humana. He leído sobre fenómenos similares en cuevas de piedra caliza. Anoté mi hipótesis en el cuaderno, con letra firme, intentando aferrarme a la disciplina del método científico como quien se aferra a una cuerda sobre un precipicio. Pero las hipótesis no explicaban por qué, al amanecer del tercer día, encontré grabado en la arena, justo frente a la entrada de mi tienda, un círculo idéntico al de las piedras, con las mismas espirales concéntricas, trazado con una precisión que ningún viento podría haber producido por azar. Tampoco explicaban por qué Rashid, cada día, hablaba menos, dormía más, y cuando estaba despierto miraba el círculo de piedras con una fascinación que no parecía la suya. Empecé a notar en él pequeños detalles que antes no existían, la forma en que inclinaba la cabeza al escuchar, un gesto mecánico, repetitivo, que yo jamás le había visto hacer antes de llegar a ese lugar. La manera en que, al hablarme, dejaba pasar un instante de más antes de responder, como si tradujera sus palabras desde algún otro idioma interior. Una tarde, mientras examinaba de nuevo las piedras, comprendí algo que me heló la sangre más que cualquier frío inexplicable de la roca. Los grabados no eran estáticos. Cada día, cada hora quizás, cambiaban ligeramente, de una manera tan sutil que solo mi ojo entrenado de catalogadora podía advertirlo. Las espirales se hacían más complejas. Aparecían nuevas líneas, nuevos símbolos, como si algo estuviera aprendiendo, refinando su comprensión, ajustando un mecanismo cuyo propósito yo aún no lograba discernir. Esa noche escribí en mi cuaderno una frase que hoy, al recordarla, me produce un escalofrío distinto al que sentí al escribirla: no creo que estas piedras sean un monumento. Creo que son un instrumento. Y creo que nosotros somos, sin saberlo, la materia que ese instrumento está procesando. Al día siguiente Rashid ya no hablaba en absoluto. Se sentaba frente al círculo, inmóvil, durante horas, con los ojos fijos en las piedras, y cuando yo intentaba moverlo, su cuerpo ofrecía una resistencia extraña, no violenta, sino como la de alguien profundamente absorto que no desea ser interrumpido en una tarea de vital importancia. Su piel había adquirido una palidez cerúlea que no correspondía al sol implacable del desierto. Y sus ojos, cuando por fin logré que me mirara, ya no parecían enteramente los suyos. Había en ellos algo calculador, algo que observaba con la misma curiosidad fría con la que yo había observado tantas veces mis propios especímenes bajo el microscopio. Esa fue la primera vez que consideré, con auténtico terror, que quizás lo que estaba ocurriendo no era que algo estuviera invadiendo a Rashid. Era que algo estaba aprendiendo a ser Rashid, absorbiendo su memoria, sus gestos, su forma de estar en el mundo, del mismo modo que un molde absorbe la forma de aquello que se vierte en él. Y comprendí, con un vértigo que me obligó a sentarme sobre la arena, que la voz que había escuchado la primera noche no me preguntaba quién era yo por simple curiosidad filosófica. Me lo preguntaba porque necesitaba la respuesta para replicarla. Decidí huir esa misma noche, con o sin Rashid, con el agua que quedara, confiando en que mi conocimiento de las estrellas me permitiera orientarme hacia el oasis. Empaqué lo esencial con manos temblorosas, procurando no hacer ruido, aunque en aquel silencio antinatural cualquier movimiento parecía resonar como un trueno. Cuando me disponía a salir de la tienda, escuché de nuevo la voz, esta vez más clara, más cercana, como si hablara justo detrás de mi hombro izquierdo. Decía: no necesitas huir, Fátima. Ya casi hemos terminado.
Salí de la tienda con el corazón golpeándome el pecho como un tambor de guerra, y lo primero que vi, bajo la luz plateada de la luna, fue a Rashid de pie junto al círculo de piedras, algo que no debía sorprenderme, pues llevaba días junto a ellas. Lo que me heló hasta los huesos fue que, a su lado, había otra figura. Una figura que, desde la distancia y bajo esa luz incierta, tenía mi misma estatura, mi mismo porte, mi mismo modo de sostener los brazos cruzados sobre el pecho cuando algo me inquietaba. Me acerqué, incapaz de contener la mezcla de horror y curiosidad científica que, incluso en ese instante límite, seguía formando parte esencial de mi naturaleza. Y cuando estuve lo bastante cerca, la figura se giró hacia mí, y me encontré mirando mi propio rostro. No una réplica burda, no una máscara imperfecta. Era mi rostro con una precisión perfecta. Hasta la pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda que me hice de niña al caer de un caballo. Hasta el modo exacto en que mis labios se curvan cuando intento no demostrar miedo. La figura habló con mi propia voz, y dijo algo que jamás podré olvidar. Gracias por enseñarnos lo que se siente ser tú. Ahora terminaremos el proceso. Entendí entonces, con una claridad devastadora, el verdadero propósito de aquel lugar. No era un monumento a dioses antiguos ni una prisión de fuerzas ancestrales, como había imaginado en mis noches de duda. Era un mecanismo de estudio. Un instrumento diseñado por una inteligencia que no compartía nuestra forma ni nuestra manera de percibir el tiempo, cuyo único propósito era comprender, con precisión absoluta, qué significaba ser humano, para poder, después, sustituirlo. Cada pregunta susurrada en la oscuridad, cada noche de insomnio, cada gesto observado en Rashid mientras dormía o comía o miraba las estrellas, había sido material de estudio, datos recopilados con una paciencia que ninguna mente humana podría sostener. Y Rashid, mi ayudante, mi compañero de expediciones durante 4 años, ya no estaba allí. Lo que quedaba de pie junto a las piedras era una réplica perfecta, funcional, indistinguible en apariencia, habitada por algo que había aprendido a imitarlo hasta en sus más pequeños detalles, pero que ya no era él. Intenté correr. Las piernas me fallaron, no por debilidad física sino porque una parte de mi mente, la parte científica que había dedicado su vida entera a comprender el mundo mediante la observación y el análisis, se resistía a abandonar la escena sin entender del todo lo que presenciaba, incluso sabiendo que esa curiosidad podía costarme la vida. Fue ese instante de vacilación el que me perdió. Sentí un frío que no era el frío de las piedras, sino algo más profundo, como si mi propia sombra se despegara de mis pies y comenzara a moverse por voluntad propia. No puedo describir con precisión lo que ocurrió después, porque mi memoria de esos minutos es fragmentaria, distorsionada, como una fotografía tomada con una exposición demasiado larga. Recuerdo la sensación de ser observada desde dentro de mi propio cuerpo, como si algo recorriera mis recuerdos, mis miedos, mis certezas, catalogándolos con la misma frialdad metódica que yo había empleado tantas veces al catalogar minerales. Después, oscuridad. Desperté al amanecer, tendida sobre la arena junto a mi tienda, sin recuerdo claro de cómo había llegado allí. Rashid estaba junto al fuego, preparándote como cada mañana, con su sonrisa habitual, preguntándome si había dormido bien. Todo parecía normal. Demasiado normal. Decidimos abandonar el lugar esa misma tarde, cuando aparecieron los camellos, tan misteriosamente como habían desaparecido, pastando tranquilos a poca distancia del campamento, como si nunca se hubieran ido. Regresamos a la ciudad sin incidentes, y presenté mi informe a la sociedad describiendo el hallazgo de formaciones rocosas de origen desconocido, omitiendo, por prudencia o quizás por vergüenza ante lo inexplicable, los detalles más perturbadores de la experiencia. Durante meses intenté convencerme de que todo había sido producto del agotamiento, de la deshidratación, de algún gas emanado de la Tierra capaz de inducir alucinaciones colectivas. Es la explicación que consta en mis archivos oficiales. Es la explicación que ofrecí a mis colegas cuando preguntaron por qué me negué a organizar una segunda expedición al lugar. Pero hay algo que no puedo explicar de manera racional, algo que descubrí apenas la semana pasada, 7 años después de aquella expedición, mientras revisaba viejos cuadernos de campo en busca de notas sobre otro proyecto. Encontré, entre las páginas de mi diario de aquel viaje, una entrada fechada al día posterior a mi despertar en la arena, escrita con mi propia letra, describiendo con precisión clínica y absoluta serenidad la anatomía interna del ojo humano, sus componentes, su funcionamiento, con un nivel de detalle que jamás habría podido redactar de memoria, sin consultar ningún tratado de medicina.
Desde entonces he empezado a notar, en mi propio comportamiento, pequeños gestos que no reconozco como míos. Una manera de inclinar la cabeza al escuchar. Un instante de más antes de responder cuando alguien me habla, como si tradujera mis palabras desde algún idioma interior que desconozco. Y esta misma noche, mientras escribía estas líneas para dejar constancia de lo ocurrido, he sentido, muy dentro de mí, una vieja y familiar sensación de frío, la misma que sentí al tocar aquellas piedras grises en el desierto. Y he comprendido, con la calma helada de quien ya no puede engañarse a sí misma, que quizás nunca llegué a escapar de aquel lugar. Quizás lo que regresó de Bir al-Sakib, lo que ha vivido estos 7 años, lo que ahora mismo sostiene esta pluma y respira este aire, no terminó de convertirse en Fátima al-Rashid hasta hace muy poco tiempo. Y me pregunto, con un terror que ya no puedo seguir ignorando, si la verdadera Fátima llegó alguna vez a despertar aquella mañana junto al fuego, o si sigue allí, en el desierto, junto a las piedras grises, siendo estudiada todavía.